Hola gente, muy buen día. Soy Mauricio Velarde de Motus Fisioterapia y hoy venimos a presentarles un video en el que vamos a hablar sobre artrocinemática de la articulación del hombro. Este va a ser el primero de dos videos que esperamos les sirva mucho en el proceso de aprendizaje. Que lo disfruten. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver si buses, motos con motores de licuadora nos dejan trabajar. Vamos a empezar con osteología y vamos a empezar revisando los huesos que están relacionados con la articulación del hombro. Empezamos por el esternón, que consta de manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. El manubrio tiene dos facetas claviculares de forma ovalada que se articulan con las clavículas, exacto. Las facetas costales, ubicadas en el borde lateral del manubrio, proporcionan sitios de unión bilateral para las dos primeras costillas. La escotadura yugular se encuentra hacia arriba, en la cara superior del manubrio, entre las facetas claviculares. Después, el cuerpo y el proceso sifoides hacen parte del esternón, pero no los mencionaremos acá en estos videos. Luego vamos a revisar la clavícula y esta, cuando se mira desde arriba, es evidente que la diáfisis de la clavícula es curva, siendo su superficie anterior generalmente convexa medialmente y cóncava lateralmente. Cuando el brazo está en posición anatómica, el eje largo de la clavícula se orienta ligeramente por encima del plano horizontal y unos 20 grados por detrás del plano frontal. El extremo medial o esternal es redondeado y prominente y se articula con el esternón. La faceta costal de la clavícula es una impresión, una hendidura donde la clavícula descansa sobre la primera costilla. Yéndonos ya hacia lateral, el extremo lateral o acromial de la clavícula se articula con la escápula en la faceta acromial, que es de forma ovalada. La superficie inferior del extremo lateral de la clavícula está bien marcada con el tubérculo conoide y la línea trapezoide, que ahí me quedaron como al revés. Y este es un sitio que facilita la inserción del ligamento coracoclavicular en sus dos porciones que se llaman, ¿cómo se llaman? Soloco trapezoide y conoide. El mismo nombre de las prominencias que mencionamos. Bueno, resumencito acá de las características osteológicas de la vieja clavi y un videito cortito de la ubicación de la clavícula en esqueleto en general. Entonces ahí tenemos extremo esternal, faceta costal, tuberosidad costal, extremo acromial, faceta acromial, tubérculo conoide y línea trapezoide o trapezoidal. Ahora vamos a la escápula, que tiene forma triangular, con tres ángulos, inferior, superior y lateral. Un punto clave es que la palpación del ángulo inferior sirve muchísimo para seguir el movimiento de la escápula durante el movimiento del brazo, si es que queremos evaluar el movimiento del miembro superior. Bueno, la escápula también tiene tres bordes, el borde medial o vertebral, que es casi paralelo a la columna vertebral, el borde lateral o axilar, que va desde el ángulo inferior hasta el ángulo lateral de la escápula, y el borde superior desde el ángulo superior lateralmente hacia el proceso o apófisis coracoides. La superficie posterior de la escápula está separada por la espina de la escápula, que es bien prominente, y la divide en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Y para tener en cuenta, el extremo medial de la espina de la escápula disminuye en altura en la raíz de la misma, o sea, nace pequeñita y se hace grande conforme se va hacia lateral, donde va a ganar altura considerablemente y se va a aplanar, formando el acromion, que es amplio y bien prominente. El acromion se extiende en dirección lateral y anterior, formando una especie de plataforma horizontal sobre la fosa glenoidea. La faceta clavicular del acromion forma parte de la articulación acromioclavicular.
La escápula se articula con la cabeza del húmero en la fosa glenoidea, que es ligeramente cóncava. Cuando está en reposo, la escápula se coloca normalmente contra la superficie posterolateral del tórax, en la fosa glenoidea, que se encuentra orientada unos 35 grados anterior al plano frontal. Esa orientación de la escápula de 35 grados se conoce como el plano escapular. La escápula y el húmero tienden a seguir este plano de movimiento cuando el brazo se eleva naturalmente por encima de la cabeza. Arriba y abajo de la fosa glenoidea se encuentran los tubérculos supraglenoideo e infraglenoideo, que sirven para origen o inserción proximal de un par de músculos. ¿Recuerdan cuáles son? Para el supraglenoideo es el bíceps braquial. Y para el infraglenoideo, ese es el origen de qué músculo? Para el tríceps braquial en su cabeza larga. Cerca del borde superior de la fosa glenoidea se encuentra el proceso coracoides, que también es bien prominente y se proyecta desde la escápula, proporcionando inserciones para ligamentos y músculos, o que proporciona sitios de inserción para ligamento y músculos mejor. La fosa subescapular se encuentra en la superficie anterior de la escápula y sirve de inserción proximal u origen para un músculo, el subescapular. Hago mención a inserción proximal porque en la literatura en inglés lo van a encontrar así, en castellano lo encuentran como origen. Acá queda un pequeño resumen de las características de la escápula. Saquen fotito, pausen para que lo revisen. Bueno, nos vamos para el último actor que tendremos en cuenta y es el húmero, en su tercio proximal y tercio medio. La cabezota, que es casi la mitad de una esfera completa, forma el componente convexo de la articulación glenohumeral. Alto cabezón este muchacho. Bueno, la cabeza está orientada hacia medial y hacia superior, formando un ángulo de inclinación de aproximadamente 135 grados con el eje largo de la diáfisis humeral. Bueno, ahí se ve pues cómo es el ángulo, ¿sí? Ojo con esto que vamos a mencionar, ojo pues. En relación con el eje medial lateral que pasa a través del codo, o sea, en la parte distal del húmero, la cabeza del húmero se gira hacia atrás, 30 grados dentro del plano horizontal. Ahí se entiende el dibujo, ¿no? Bueno, entonces a esa disposición de rotación hacia atrás se le llama retroversión y ocurre para que se alinee la cabeza del húmero dentro del plano escapular que mencionábamos ahora y se pueda unir con la fosa glenoidea en la articulación glenohumeral. Entonces, el cuello anatómico del húmero separa la superficie articular lisa de la cabeza de la diáfisis proximal. Los tubérculos mayor y menor, que son prominentes, se ubican en la zona anterior y lateral del extremo proximal del húmero. El tubérculo mayor, antes conocido como troquíter, es grande y es redondeado y tiene una faceta o carilla superior, media e inferior para inserción de los tres músculos de la cara posterior del manguito rotador, que son supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Hay unas crestas afiladas que se extienden distalmente desde los tubérculos, tanto del mayor y del menor, y forman el surco intertubercular. Lo tengo que decir así porque se me traba la lengua. Entonces, este surco antes se llamaba como corredera bicipital, ese me gusta más ese nombre, pero no se usa más. Ahora se usa el surco intertubercular. Me salió. Bueno, porque ahí pasa corriendo, pues se llamaba corredera bicipital porque por ahí pasaba corriendo el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Esas crestas reciben la inserción de unos músculos del pectoral mayor y del redondo mayor. En el piso del surco intertubercular se inserta el músculo dorsal ancho medialmente al tendón del bíceps. Ya más distal, o sea más lejos y lateral a la terminación del surco intertubercular está la tuberosidad deltoidea, que sirve de inserción por un músculo de 3 porciones y ustedes saben cuál es, pero no les voy a decir.
el deltoides. Por último, el surco radial, antes conocido como canal de torsión, atraviesa en diagonal y por la cara posterior el cuerpo del húmero. Este surco separa las inserciones proximales, ya saben por qué lo digo así, o sea, origen, de la cabeza lateral y medial del músculo tríceps braquial. Y viajando distalmente el nervio radial dirigiéndose hacia distal y lateral del húmero. Listo, resumencito de lo que llevamos, características osteológicas del húmero proximal a medio. Bueno, ahí se puede ver, está fácil. Bueno, perfecto. Entonces hasta ahí vamos con las estructuras óseas básicas que conforman la articulación del hombro. Gente querida, ojo, se debe tener en cuenta que en un análisis mucho más profundo de la articulación, o sea, pues la del hombro, hay que tener en cuenta más huesos y más articulaciones de las que se mencionarán en este video o en esta serie de videos, pues. Las articulaciones del complejo del hombro funcionan como una serie de enlaces o eslabones, todos cooperando para maximizar el rango de movimiento disponible para la extremidad o miembro superior. Un eslabón debilitado o doloroso o inestable en cualquier parte de esa cadena reduce significativamente la eficacia de todo el complejo articular del hombro. Es una articulación que termina sacrificando estabilidad para dar mucha movilidad, pero todas las otras articulaciones, no solamente la glenohumeral, deben estar funcionando de manera adecuada para que el hombro pueda cumplir su función del movimiento. ¿Listo? Bueno, fenómeno. 4 articulaciones dentro del complejo del hombro vamos a revisar. De vuelta, de nuevo, para que lo tengan en cuenta. Hay más articulaciones implicadas para permitir un movimiento armónico de este miembro superior. Pero de las 4 que vamos a hablar son esternoclavicular, acromioclavicular, la escapulotorácica y la glenohumeral. Entonces, para que se pueda entender la cinemática de estas articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, deben definirse primero los movimientos de la articulación escapulotorácica. Entonces, los movimientos primarios en ella se describen tradicionalmente como elevación, depresión, no esa depresión, maduren, protracción, retracción y rotación hacia arriba o ascendente y rotación hacia abajo o rotación descendente, que esta última es simplemente el regreso de la escápula a la posición inicial. Los españoles lo llaman campaneos. A esas rotaciones ascendente y descendente le llaman campaneo. No sé si era campaneo externo o campaneo interno. Creo que era así, pero lo llaman campaneos. Bueno, a lo que vinimos, queridos. A esta sección la vamos a llamar artrología o estudio de las diferentes articulaciones. Y la más proximal dentro del complejo del hombro es la articulación esternoclavicular. La clavícula, a través de su unión al esternón, funciona como punto de apoyo, sosteniendo la escápula a una distancia relativamente constante del tronco. La articulación esternoclavicular funciona como la articulación base de toda la extremidad superior. Es fundamental. Ella une el esqueleto apendicular con el esqueleto axial. En palabras simples, el brazo con el tronco, para que se entienda. Por tanto, la articulación debe estar firmemente sujeta, pero al mismo tiempo permitir un rango de movimiento considerable, como la novia o el novio tóxico que los deja moverse pero no vivir independientemente. Estoy encendido con las analogías, gracias. Bueno, volvemos. Estas funciones, que son aparentemente contrarias, las que dicen firme y móvil, se logran a través de varias características. Uno, son los tejidos conectivos periarticulares, o sea, los tejidos que rodean la articulación. Y luego, la articulación cuenta con una superficie articular irregular en forma de silla de montar.
Y aunque es muy variable, el extremo medial de la clavícula suele ser convexo a lo largo de su diámetro longitudinal y cóncavo a lo largo de su diámetro transversal. Y por eso se llama de esta forma, forma de silla de montar. Igual ahí a la derecha ven la fotito para que se pueda entender. Vamos a revisar el tejido conectivo periarticular y en esta, la articulación esternoclavicular, encontramos que está rodeada por una cápsula reforzada por los ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior. Por allá se ve chiquito el posterior en la articulación esternoclavicular de la izquierda y luego los anteriores. Cuando están activos, los músculos agregan mayor estabilidad a la articulación. Anteriormente por el esternocleidomastoideo, posteriormente por el esternotiroideo y el esternoioideo. Inferiormente, el músculo que va a aportar estabilidad es el músculo subclavio. Repito de vuelta, para que le metan a la interiorization y los que no entienden inglés lo interioricen. Los músculos agregan mayor estabilidad a la articulación. Por delante el esternocleidomastoideo, por detrás el esternotiroideo y el esternoioideo y por debajo el subclavio. El ligamento interclavicular se extiende por la escotadura yugular, conectando el extremo medial de las clavículas derecha e izquierda. El ligamento costoclavicular es una estructura fuerte que va desde el cartílago de la primer costilla hasta la tuberosidad costal en la superficie inferior de la clavícula. Lo revisamos ahora. El ligamento tiene dos haces o dos porciones de fibras distintas que corren perpendiculares entre sí. El haz anterior discurre oblicuamente en dirección superior y lateral y el haz posterior discurre oblicuamente en dirección superior pero medial. Entonces, el entrecruzamiento de fibras ayuda a estabilizar la articulación a través de todos los movimientos, con excepción de un movimiento y es el descendente. El movimiento que deprime la clavícula, que la desciende, no coloca en tensión este ligamento. El disco articular en la articulación esternoclavicular separa la articulación en cavidades articulares medial y lateral. El disco es una pieza aplanada de fibrocartílago que se adhiere por abajo, cerca del borde lateral de la faceta clavicular del esternón, y por arriba, en el extremo esternal de la clavícula y el ligamento interclavicular. El borde exterior restante del disco se adhiere a la superficie interna de la cápsula que recubre toda la articulación. El disco no solo hace más firme la articulación, sino que funciona como un amortiguador al aumentar el área de superficie de contacto articular. En otras palabras, como los huesos son tan irregulares, el disco se acomoda a esas irregularidades y permite que haya más contacto entre las diferentes superficies óseas. Las grandes fuerzas a través de la clavícula a menudo causan la fractura del hueso antes que la articulación esternoclavicular se disloque o se luxe. Las fracturas de la clavícula son más comunes en hombres menores de 30 años, con mayor frecuencia con resultado de accidentes de tránsito o deportes de contacto. Hay un poquito de estadística que me encanta. Es broma porque esta forma de estadística sí es entretenida e importante. Bueno, resumencito de lo que vimos: tejidos que estabilizan la articulación esternoclavicular. Ya saben, fotito, tomen nota. Bueno, ahora revisamos la cinemática de esta articulación. La cinemática aplicada en el cuerpo es el estudio del Human Movement sin tener fórmulas de biofísica, fuerzas, momento interno, brazo de palanca. ¿Listo? Entonces, la osteocinemática de la clavícula implica un movimiento en los 3 grados de libertad. Cada grado de libertad está asociado con uno de los 3 planos cardinales de movimiento: sagital, frontal y horizontal. La clavícula se eleva y deprime, se protrae y retrae y gira alrededor del eje longitudinal del hueso. Entonces arrancamos con elevación y depresión.
Esa elevación y depresión de la clavícula ocurren aproximadamente paralelas al plano frontal, alrededor del eje de rotación casi anteroposterior. Se ha reportado máximos de aproximadamente 45 grados de elevación y 10 grados de depresión. La elevación y depresión de la clavícula producen una trayectoria de movimiento similar de la escápula. La artrocinemática para la elevación y depresión de la clavícula ocurre a lo largo del diámetro longitudinal de la articulación esternoclavicular. Ojo pues con esto, vamos a tener en cuenta los movimientos artrocinemáticos, que son rodar, deslizar y girar. ¿Listo? Acá en esta representación vamos a ver un pedazo de esternón, costilla, clavícula con cartílago y con ligamento capsular superior e interclavicular por arriba. Abajo el ligamento costoclavicular. La elevación de la clavícula ocurre cuando su superficie articular convexa rueda hacia arriba y simultáneamente se desliza hacia abajo sobre la concavidad del esternón. ¿Listo? Repito, la elevación de la clavícula ocurre cuando la clavícula rueda hacia superior y desliza hacia inferior, desliza hacia inferior sobre la concavidad del esternón. Entonces, el ligamento costoclavicular estirado ayuda a limitar y estabilizar la posición elevada de la clavícula. Ahí lo van a ver en el esqueletito de la izquierda, los ligamentos en amarillo, y si se tensan se ponen en rojo y si se ponen laxo en verde. En artrocinemática, la depresión de la clavícula hace lo contrario y vemos en esta representación igual, pedazo de esternón, costilla y clavícula, con ligamento capsular superior e interclavicular por arriba, abajo el ligamento costoclavicular. La clavícula hace el movimiento contrario, rueda hacia inferior y desliza hacia superior, o lo pueden decir hacia abajo y hacia arriba, no hay lío con eso, la verdad. Bueno, ahí lo van a ver igual en el esqueletito de la izquierda, una clavícula completamente deprimida o descendida, alarga y estira el ligamento interclavicular y la porción superior de los ligamentos capsulares y deja laxo el ligamento costoclavicular. Pasamos a la protracción y retracción. La protracción y retracción de la clavícula ocurren casi paralelamente al plano horizontal, alrededor de un eje de rotación vertical o de arriba a abajo. En los libros de arcos de movilidad o amplitud de movimiento aparece un máximo de entre 15 a 30 grados de rango en cada dirección. Esos movimientos del plano horizontal de la clavícula, protracción y retracción, igual que el movimiento anterior, están fuertemente asociados con los movimientos de protracción y retracción de la escápula. La artrocinemática. Para este movimiento de protracción y retracción de la clavícula se produce a lo largo del diámetro transversal de la articulación esternoclavicular. Ojo pues. Volvemos a esta representación y vemos pedazo de esternón, costilla, clavícula, pero ahora estamos desde una vista superior. Recuerden que es una articulación en silla de montar, por tanto tiene disposición cóncava y convexa. La retracción ocurre cuando la superficie articular cóncava de la clavícula rueda y desliza posteriormente sobre la superficie convexa del esternón. Ojo, rueda y desliza hacia posterior. Repito para dar más claridad. Es diferente al movimiento anterior y eso se da porque es una superficie articular cóncava la que se está moviendo. Cuando una superficie articular convexa se mueve sobre una cóncava, el rodar y el deslizar son contrarios. Pero si es una superficie cóncava sobre una convexa, rodar y deslizar son iguales. Los rangos finales de la retracción alargan los haces anteriores del ligamento costoclavicular
y los ligamentos capsulares anteriores, y deja laxos o sin tensión a los ligamentos capsulares posteriores. La artrocinemática de la protracción alrededor de la articulación esternoclavicular son similares a los de la retracción, pero al revés o en dirección anterior, rodando y deslizando así hacia anterior. La tensión excesiva en el haz posterior del ligamento costoclavicular, el ligamento capsular posterior y los músculos retractores escapulares, que me imagino que se lo saben, ¿cierto? Bueno, el silencio lo dice todo, romboides, trapecio medio, bueno, todas esas estructuras limitan los extremos o final del movimiento de la protracción clavicular y deja sin tensión a los ligamentos capsulares anteriores. Bueno, y ahí vemos una representación más en el esqueletito de la izquierda, una clavícula que primero realiza el movimiento de retracción con los ligamentos que se ponen en tensión de color rojo y los laxos en verde, y luego el movimiento de protracción. Ahora la rotación axial o longitudinal de la clavícula, que es el tercer grado de libertad en la articulación esternoclavicular. Durante la ABD o abducción o flexión del hombro también, un punto en la cara superior de la clavícula gira hacia atrás de 20 a 35 grados. Cuando el brazo se devuelve al costado, la clavícula vuelve a girar a su posición original. La artrocinemática de la rotación clavicular implica un movimiento de giro de su extremo external en relación con la superficie lateral del disco articular y la faceta clavicular del esternón. La rotación axial de la clavícula está vinculada mecánicamente con la cinemática general del movimiento de abducción o el movimiento de flexión del brazo o del hombro, y no se puede realizar de forma independiente con el brazo descansado a un lado del cuerpo. La clavícula no rota sin el movimiento de flexión o de abducción del brazo. Ahora vamos a ver este dibujo fenomenal y hermoso que he realizado. Acá vemos esternón, clavícula, escápula, acromion, proceso coracoides y ligamento coracoclaviculares en amarillo. Este movimiento de rotación hacia posterior se produce por tensión de un ligamento y no por contracción muscular, ya que la tensión creada dentro del ligamento coracoclavicular en sus dos haces que mencionamos antes, el trapezoide y el conoide, produce que la clavícula gire en forma de manivela en una dirección posterior. Muy bien, ahora, ubicada en el extremo lateral de la clavícula se encuentra la articulación acromioclavicular. Bueno, vamos terminando, ya casi. Bueno, esta articulación y los ligamentos asociados con ella unen firmemente la escápula a la clavícula. La faceta o carilla clavicular en el acromion mira hacia medial y ligeramente hacia superior, dando un punto de unión a la faceta acromial de la clavícula. En la mayoría de las articulaciones acromioclaviculares de diferentes individuos hay un disco articular, aunque igual entre individuos tiene formas variables ese disco. La articulación acromioclavicular es una articulación deslizante o es una articulación plana, y debido a esto, a que es plana, no se describen movimientos artrocinemáticos de rodar y deslizar. La articulación acromioclavicular está rodeada por una cápsula que está directamente reforzada por los ligamentos superior e inferior. El ligamento capsular superior está reforzado mediante inserciones del deltoides y del trapecio. El ligamento coracoclavicular da una importante fuente de estabilidad a la articulación acromioclavicular. Este ligamento consta de dos partes, los ligamentos trapezoide y conoide, que los habíamos mencionado antes como 73 veces ya, ¿listo? Ambas partes del ligamento coracoclavicular son de longitud, área de sección transversal o tamaño, rigidez y resistencia a la tracción similares.
Bueno, ahí queda un recuento de lo que hemos visto de los tejidos que estabilizan la articulación acromioclavicular. Ahora vamos a la cinemática, y existen diferencias claras en la función de las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. La articulación esternoclavicular permite un movimiento extenso de la clavícula que guía la trayectoria general de la escápula. La articulación acromioclavicular, por el contrario, permite movimientos más sutiles entre la escápula y el extremo lateral de la clavícula, o llamado también borde acromial. Sin embargo, los movimientos en la articulación acromioclavicular son bien importantes desde la parte kinesiológica y mejoran la movilidad y el ajuste entre escápula y tórax. O sea, esta articulación es fundamental para el movimiento de la escápula y por ende movimiento del miembro superior. Los movimientos de la articulación acromioclavicular se describen mediante el movimiento de la escápula en relación con el extremo lateral de la clavícula. El movimiento se ha definido para 3 grados de libertad. Los movimientos primarios o más obvios se denominan rotación ascendente y rotación descendente. Los movimientos secundarios, denominados ajustes de rotación, pues como su nombre lo dice, ajustan la posición de la escápula tanto en el plano horizontal como en el plano sagital. La rotación ascendente de la escápula en la articulación acromioclavicular ocurre cuando la escápula se balancea hacia arriba y hacia afuera, en relación con el extremo lateral de la clavícula. Este movimiento se produce como un componente natural de la abducción o la flexión del hombro. El movimiento ocurre en un eje anteroposterior y contribuye en un componente significativo de la rotación general hacia arriba de la articulación escapulotorácica. La rotación descendente en la articulación acromioclavicular devuelve la escápula a la posición anatómica, movimiento asociado mecánicamente con la aducción, ADD, aducción o extensión del hombro. Entonces hay que tener en cuenta que en literatura se muestra la rotación ascendente y descendente de la escápula como un movimiento en el plano frontal, pero realmente la mayoría de los movimientos naturales de la escápula ocurren dentro del plano escapular, punto fundamental para procesos de rehabilitación. Ahora pasamos a los ajustes rotacionales, esos otros movimientos pues que se dan en el plano horizontal y sagital de la articulación acromioclavicular. Esos movimientos de ajuste de rotación en la articulación acromioclavicular se describen en los planos horizontal y sagital. Los ajustes del plano horizontal en la articulación acromioclavicular ocurren alrededor de un eje vertical, evidente cuando el borde medial de la escápula gira hacia afuera y hacia la superficie posterior del tórax. Esos movimientos del plano horizontal se describen como rotación interna y rotación externa, definida por la rotación, la dirección de rotación de la fosa glenoidea. Primero vamos a ver los movimientos independientes de la escápula solamente y después vemos acá cómo estos movimientos se combinan con los movimientos de la clavícula. Los ajustes del plano sagital en la articulación acromioclavicular ocurren alrededor de un eje casi medial lateral, evidente cuando el ángulo inferior gira hacia afuera o hacia la superficie posterior del tórax. Los términos inclinación anterior e inclinación posterior describen la dirección de esa rotación, basados en la dirección de rotación de la fosa glenoidea, igual que con los movimientos del plano horizontal. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas para ir terminando. Primero, la cinemática de los ajustes rotacionales en la articulación acromioclavicular no se comprende a la perfección, aunque sabemos que existen y eso se presenta por problemas al tratar de aislar y medir los movimientos debido a que son relativamente pequeños entre la escápula y la clavícula, pero sabemos que existen. ¿Listo? Segundo, los nombres utilizados para describir estos movimientos no son mundialmente aceptados. Una explicación con un ejemplo. ¿Qué pasó, querido? No sé qué pasó. Bueno, seguimos.
Perdón ahí por el pito del tractor, llevo mucho tiempo y no voy a volver a empezar. Bueno, entonces me voy a devolver un poquitito. Entonces hay que tener en cuenta esos nombres. Los nombres que describen los movimientos no son mundialmente aceptados. Entonces vamos a traer un ejemplo. Desde el 2009, la entidad que rige a los fisioterapeutas a nivel mundial determinó que el término correcto es músculo esquelético y ya no existe el término osteomuscular para nosotros. O ya no usamos el término, por ejemplo, tendinitis, sino que por consenso de terminología clínica se le llama tendinopatía. Entonces, los términos de rotación interna y externa o inclinación anterior o posterior no son aceptados mundialmente, pero ustedes no se hagan lío con eso. Entiendan que existen esos movimientos y que son importantísimos para el correcto y adecuado movimiento del miembro superior. Y tercero, a tener en cuenta, se ha informado diferentes magnitudes de movimiento durante la abducción o flexión del hombro, que generalmente oscila entre 5 y 30 grados por el plano. Bueno, gente, hemos llegado al final de este primer video de artrocinemática de la articulación del hombro. Queremos hacerles un regalo especial que va a tener ciertos pasos para adquirirlo. El primero es compartir este video de YouTube en el Instagram de ustedes. Posterior deben mencionar a @motusft. Después deben enviar un DM a través del Instagram a la cuenta de @motusft con su correo electrónico. Una vez que hagan esto, compartiremos un drive con una serie de libros sobre fisioterapia y diferentes áreas de la salud que les va a servir mucho el proceso de formación. Esperamos que hayan disfrutado el video, muchas bendiciones y pronto subiremos la segunda parte.